Un mexicano de 21 años que nadie esperaba acaba de ponerse la maglia rosa del Giro de Italia. Pero para entender lo que pasó ese 18 de mayo de 2025, hay que ir al principio. La Piazza del Campo de Siena es uno de los finales más brutales del ciclismo mundial. No por su distancia, no por su desnivel total, sino por lo que exige en el momento exacto en que menos te queda. Vía Santa Catarina. Unos 400 metros de adoquín con pendientes que alcanzan el 16%. Fabián Cancellara ganó aquí 3 veces y construyó parte de su leyenda sobre estas piedras. Wout van Aert terminó tercero en 2018, en una de sus primeras grandes actuaciones en las carreteras blancas de Siena. Volvió en 2020 y ganó en solitario. Tadej Pogačar conquistó aquí su tercera Strade Bianche apenas semanas antes de este Giro. El Giro de Italia no terminaba en Siena desde 1986, 39 años de ausencia. Cuando volvió, nadie imaginaba la historia que traía consigo. 108 ediciones, una de las carreras más antiguas y exigentes del ciclismo por etapas. Coppi la ganó 5 veces, Merckx también 5. Cada generación dejó su huella en estas carreteras. Pero hay etapas dentro del Giro que funcionan como una carrera dentro de la carrera. La etapa 9 era una de ellas. 181 kilómetros de Gubbio a Siena, 5 sectores de Sterrato, 29 kilómetros de tierra blanca repartidos en la segunda mitad del recorrido. Los mismos caminos de la Strade Bianche, pero con una diferencia que lo cambia todo. En la clásica de un día, los corredores llegan al primer sector con menos de 50 kilómetros en las piernas. Aquí llegaban con más de 100 y con 8 días de carrera acumulados. Como resumió Alberto Contador en la previa, el Giro no se gana en el Sterrato, pero sí se puede perder. Ese domingo, el gran favorito al Giro, Primož Roglič, estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Isaac del Toro, 21 años, nacido en Ensenada, Baja California. No se formó en las academias europeas ni en las carreteras asfaltadas del viejo continente. Creció compitiendo en México, en caminos de tierra, en las carreras juveniles donde el polvo y los terrenos irregulares forman parte del paisaje. La tierra, el polvo y los caminos impredecibles habían sido su mundo desde niño. Eso casi nadie lo tenía en cuenta aquella mañana, porque Del Toro no llegaba al Giro a ganar, llegaba a trabajar. Era el segundo espada de Juan Ayuso, el español del UAE Team Emirates, señalado como la gran esperanza del equipo, ganador de la Tirreno Adriático, el hombre al que había que proteger. La misión de Del Toro era clara: apoyar, sacrificarse si hacía falta, no crear problemas. Salía quinto en la clasificación general, a 26 segundos del líder Diego Ulissi, el veterano italiano del ex-10 Astana Team que había aprovechado la fuga del día anterior para colarse en la maglia rosa. Adelante de Del Toro, además de Ulissi, estaba Lorenzo Fortunato a 12 segundos, Primož Roglič a 17 y Ayuso a 20. Roglič era el favorito absoluto. 3 veces campeón de la Vuelta a España, ganador del Giro de Italia 2023, un depredador de grandes vueltas que sabía que el liderato de Ulissi era solo una parada temporal en el camino. Nadie miraba a Del Toro, era un gregario de 21 años en su primer Giro. Pero el ciclismo tiene una forma extraña de cambiar las historias. Basta con que el caos llegue en el terreno equivocado. Y ese domingo, la carrera iba a explotar en la tierra blanca de Siena, el mismo tipo de terreno en el que un mexicano de Ensenada había crecido compitiendo desde niño. Sin saberlo, México estaba a punto de entrar en la historia del Giro. Los primeros 50 kilómetros no dijeron nada. El pelotón rodó en silencio tenso. Todos sabían lo que venía y nadie quería gastar antes de tiempo. Entonces llegó Serravalle, a pocos más de 50 kilómetros de meta. Un ciclista de Ineos Grenadiers que trabajaba en la cabeza perdió el control en una curva sobre la tierra. El efecto fue inmediato. Tom Pidcock, suelo. Primož Roglič, suelo. El esloveno se levantó rápido, pero el daño ya había sido hecho. Minutos después, un pinchazo lo obligó a detenerse de nuevo. El gran favorito sangraba tiempo sobre la tierra blanca mientras el pelotón seguía adelante. Juan Ayuso también quedó cortado, aunque se mantuvo sobre la bicicleta. Isaac del Toro pasó limpio. Vio el hueco, no esperó órdenes del equipo, no consultó al director deportivo, no miró atrás para ver si venía Ayuso. Apretó los pedales y no paró. Lo que para Roglič fue una catástrofe, para Del Toro fue una puerta abierta. Y la cruzó sin dudar.
A 45 kilómetros de meta, el grupo de cabeza empezó a definirse. Egan Bernal, campeón del Giro de Italia 2021, tiraba con fuerza. A su rueda iba Brandon Rivera, su compatriota y compañero en Ineos Grenadiers. Thymen Arensman también estaba en el movimiento, y Wout van Aert, tricampeón del mundo de ciclocross, vigilaba cada aceleración con la frialdad de quien ha vivido estas situaciones muchas veces. Marcando el ritmo en cabeza, Isaac del Toro. Llegó el Colle Pinsuto, último gran sector de este rato. 2.3 kilómetros con rampas que rozan el 15%. El mismo lugar donde semanas antes Tadej Pogačar había terminado de romper la carrera camino a su victoria en la Strade Bianche. Del Toro no lanzó un ataque explosivo, no hubo un cambio de ritmo teatral, simplemente elevó la intensidad, metro a metro, pedalada a pedalada, sin bajar el ritmo. Maciej Vacek, el checo del Little Track, que había intentado mantenerse en contacto, fue el primero en ceder. Bernal, que soñaba con volver a brillar en la carrera que ganó en 2021, terminó descolgado. Arensman desapareció. Solo Van Aert resistía. El belga se retorcía sobre el manillar. El sufrimiento se veía en cada pedalada, pero no soltaba. En la cima del Colle Pinsuto, Del Toro pasó primero y se llevó los segundos de bonificación del Red Bull Kilometer. La diferencia con el grupo de Juan Ayuso superaba el minuto. Primož Roglič seguía perdiendo tiempo kilómetro tras kilómetro. Ahora viene la parte que nadie esperaba. Lo lógico para un gregario de 21 años que llega a la base de Vía Santa Catarina con la maglia rosa al alcance de la mano es vaciar el depósito intentando irse de Van Aert antes del muro, atacar por instinto, por miedo a que se le escape lo que tiene en las manos. Del Toro no lo hizo. Apretó desde el primer metro del adoquín, sí, pero con ritmo, con control, sin desesperación. Forzó a Van Aert a sufrir hasta el límite sin gastar él lo que no tenía. No fue la decisión de un gregario improvisando. Fue la decisión de alguien que leyó la carrera mejor que nadie sería. Van Aert aguantó. El belga conocía cada curva de ese callejero medieval. Había caído aquí en 2018 con calambres, arrastrándose hasta el tercer puesto. Había ganado en solitario en 2020 tras meses fuera por lesión. Esa historia, esa memoria muscular, valió en los últimos 200 metros. A 400 metros de meta, Van Aert atacó. Del Toro respondió, intentó cerrar, pero el belga tenía la técnica y la experiencia de 1000 batallas en estas calles. En la última curva, la rueda trasera derrapó sobre el adoquín mojado. Por un instante pareció que caía. Se recuperó. Cruzó la línea con los brazos en alto. Victoria número 50 de su carrera profesional. Primera etapa en el Giro de Italia. Del Toro llegó segundos después. Perdió la etapa por metros. Ganó algo mucho más grande. La clasificación general contó la historia con números. Roglič, el hombre que esa mañana estaba a 17 segundos del liderato, décimo, a 2 minutos 25 del nuevo líder. De favorito absoluto, afuera del combate en una sola jornada. Sus propias palabras cerraron el capítulo. No me sentí el mejor de los mejores. El Sterrato no tiene piedad. Ayuso, compañero de equipo de Del Toro, a 1 minuto 13 segundos. Tiberi a 1:30. Carapaz a 1:40. Bernal, campeón de 2021, a casi 2 minutos. Y en lo más alto de la clasificación general del Giro de Italia, Isaac del Toro, maglia rosa, el primer mexicano en la historia de la carrera en vestirla. Con apenas 21 años, se convertía además en el ciclista más joven en liderar el Giro en todo el siglo XXI. Una precocidad que inevitablemente recordaba las gestas de Fausto Coppi, el prodigio italiano que revolucionó la carrera en 1940. En la zona mixta, rodeado de micrófonos, Del Toro habló. Cuando estaba en el Sterrato de la última subida y me dijeron la diferencia, no me lo podía creer. Intenté llegar lo más rápido posible. Lloré de felicidad. Van Aert se acercó a él después de cruzar la meta y le dijo algo que el mexicano no olvidaría. Hiciste una carrera increíble. Me sentí mal por no cooperar completamente contigo. El ganador de la etapa reconociendo al hombre que acababa de cambiar el Giro. Lo que pasó después confirmó que Siena no fue un golpe de suerte. Del Toro mantuvo la maglia rosa durante 11 días consecutivos. En la etapa 17, con legado en Bormio, lanzó un ataque que recordó a los grandes escaladores de la historia del Giro. Se dio liderato solo en la penúltima etapa, cuando Simon Yates ejecutó la carrera de su vida. Terminó segundo en la clasificación general. Se llevó la maglia blanca como mejor joven, el ciclista más joven en subir al podio del Giro en 85 años. Solo Fausto Coppi en 1940 lo había logrado más joven. En México, millones de personas que jamás habían seguido el ciclismo se quedaron pegadas a las pantallas ese domingo de mayo. Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo y compañero de Del Toro en UAE, publicó su felicitación desde Mónaco. Todo empezó aquí, en los adoquines de Siena, en Vía Santa Catarina. Aquel 18 de mayo,
un chico de Ensenada al que nadie había invitado a ganar, escribió el primer capítulo de una historia que todavía no ha terminado.